En pantalla tenemos la clase persona, la cual, como sabemos, es un tipo de referencia, y supongamos que yo quiero, utilizando un método, el cual se llama editar persona, editar el valor de la variable persona, que es un valor de entrada, con el nuevo nombre que yo le paso como segundo valor de entrada. Todo bastante sencillo. Y vamos a probar a ver qué pasa si yo cambio el nombre, perdón, si yo cambio el valor de nombre dentro de este método. Y luego de esto que vamos a hacer aquí, que es este cambio con el tipo de referencia, yo quiero hacer lo mismo pero con un tipo de valor. Yo quiero pasarle a este método que se llama editar edad, pasarle un entero, dos enteros y cambiar el valor del primer entero con el valor del segundo entero. Y luego ver qué pasa en el método main. Vemos que aquí creamos un objeto persona con nombre Felipe y luego con el método editar persona queremos editar el nombre por Roberto. Y luego vemos que aquí en el tipo de valor creamos un entero, que es un tipo de valor como ya sabemos, y queremos editar este valor por 14. Vamos a ver qué pasa. Vemos que tenemos que previo al cambio el nombre era Felipe, pero después del cambio era Roberto. Esto sucede porque recordemos que un tipo de referencia simplemente guarda una referencia hacia el valor y cuando yo hago la edición aquí, cuando yo le paso persona, yo le estoy pasando una referencia. Entonces, cuando yo hago este cambio aquí, con esta referencia, pues yo estoy cambiando el objeto original que yo creé en el método main. Sin embargo, vemos que en el tipo de valor esto no sucede. Yo cambié el valor de edad actual, que yo lo pasé aquí, que es esta edad que está aquí, por el valor 14, pero sin embargo, antes y después del cambio, edad se queda con el valor 9. Esto sucede porque un tipo de valor almacena directamente el valor. Entonces, cuando yo dije int edad igual 9, yo creé una variable con el valor 9, no con una referencia hacia un objeto, sino con el valor directamente. Entonces, cuando yo paso este valor aquí, simplemente se crea un nuevo valor aquí. Se pasa el mismo valor, pero se crea nuevamente. Entonces aquí tenemos otro 9. Y aquí a esta variable le cambiamos el valor a 14. Pero como no pasamos una referencia, pues este objeto se queda originalmente aquí, con su valor original, y pues por eso vemos que no se cambia. Y si yo quisiera que esto fuese diferente, si yo quisiera un tipo de valor, cuando yo cambie su valor dentro de un método, pues que se cambie el valor original. Yo quisiera que luego de hacer el cambio aquí, en el método editar edad, esto se vuelva un 14. Para eso utilizamos ref. Ref nos permite pasar un valor como una referencia. Entonces, cuando yo pongo ref aquí, yo le estoy indicando a C# que yo quiero pasar la referencia del tipo de valor edad. Entonces me pide que aquí yo coloque ref también. Y entonces ya todo funciona. Vamos a compilar y a ver qué pasa. Y vemos que ahora todo funciona. Colocando ref aquí, estamos pasando una referencia al objeto de valor, al tipo de valor, perdón. Y cuando yo hago el cambio aquí, entonces el cambio se refleja aquí, en el método main. Y por eso cuando le cambiamos el valor a 9 por el valor 14, esto se va a reflejar en el método main. Aquí utilizamos ref, pero también tenemos la opción de utilizar out. Si lo utilizáramos así como lo estamos haciendo ahora, no habría ninguna diferencia. Tenemos que colocar out aquí y out aquí, y ahora vamos a compilar y vemos que todo funciona de la misma manera. Pero ref y out son diferentes. La diferencia está en que out requiere que obligatoriamente yo en el método editar edad, en este caso, le asigno un valor. Por ejemplo, miren por qué esto es importante. Supongamos que yo declare pero no inicialice la variable edad. Entonces aquí tendríamos un errorcito, pero para el ejemplo vamos a decir que no necesitamos esto. Ahora, fíjate como aquí ya el error no está. Eso es porque cuando indicamos que esto va a ser un out, es que estamos diciendo que obligatoriamente aquí le vamos a
dar un valor a la variable edad a pesar de que esta solamente fue declarada y no ha sido inicializada. Se sobreentiende que en este método la variable va a ser inicializada, es decir, que le vamos a asignar un valor. Y vemos que realmente le estamos asignando un valor y no hay problema. Imagínate que yo quito esta línea y la comento. Ah, entonces me indica que hay un error. Me dice que el parámetro out, edad actual, se le debe asignar algún tipo de valor antes de que termine el método. De que termine el método editar edad. Esto es porque como me han permitido pasarle una variable no inicializada, entonces me obliga a por lo menos inicializarla aquí. Si no lo hago, entonces aquí habría un error. Esa es una manera de C# de evitar ese error. Entonces, out me obliga a asignarle un valor a la variable edad. Si yo le pongo un 9 aquí, C# no tiene que ver con eso, a C# no le importa, C# quiere que yo en este método le dé un valor, sea cual sea, a edad actual, porque está marcado con out. Ahora, si yo hago un ref, y aquí también cambiamos el ref, entonces ya no hay ningún problema. Ref no me obliga a a darle un valor a edad actual. Simplemente, si yo se lo doy, cambia el original. Ahora, si no se lo doy, pues no pasa nada. Esa es la diferencia entre ref y out. Ref, aunque ref y out pasan una referencia del tipo de valor, out te obliga a asignarle un valor aquí a todas las variables marcadas con out. Sin embargo, ref no te obliga a hacerlo.